Bueno, y nos metemos en nuestro informe a cargo del señor José Pepe Sena para hablar de salud mental, que es un estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a las personas afrontar el estrés, desarrollar sus capacidades, trabajar adecuadamente y contribuir a su comunidad. Y esto me parece que es como el resumen de todo lo demás, ¿verdad? Sí. Si será importante la salud mental, venimos hablando y hemos hablado durante todo este tiempo, cada vez más por suerte, de la importancia, ¿no? Sí, hay unos datos que llaman la atención, por ejemplo, que da la Organización Mundial de la Salud, y es que 1 de cada 7 en el mundo tiene un trastorno mental, y aunque la salud mental es vital en todas las etapas de la vida, muchos no reciben la atención que necesitarían. Efectivamente, la salud mental o las enfermedades mentales en realidad son afecciones que causan cambios en el pensamiento, las emociones o el comportamiento, como por ejemplo la depresión, los trastornos de ansiedad y el trastorno bipolar. Bueno, y hablando justamente de depresión, ¿no? Continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y seguimos con algunos datos, ¿no? Dale. Porque entre el 10 y el 15% de las mujeres en países industrializados y más, entre el 20 y el 40% de las mujeres en los países en desarrollo sufren de depresión durante esta etapa que es el embarazo o el puerperio. Es una etapa muy particular. Claro. Efectivamente, los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y la depresión, contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. Bueno, en las Américas la prevalencia de la demencia en los adultos mayores más de 60 años oscila entre el 6,46% y el 8,48%. Las proyecciones indican que el número de personas con este trastorno, escuchá esto porque se duplicará cada 20 años. Para los trastornos afectivos, trastornos de ansiedad y también aquellos que son por consumo de sustancias en adultos, tanto graves como moderados, la mediana de la brecha de tratamiento, o sea, la gente que no accede, es de 73,5% en las Américas. ¿Entendés? Esa cifra es terrible. 73,5, 47,2 es en América del Norte y 77,9, o sea, más todavía en América Latina y el Caribe. Sobre datos de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la brecha para la esquizofrenia en América Latina y el Caribe es de 56,9%, para la depresión 73,9% y para el alcohol es de 85,1%. O sea, te estamos dando cifras que son tremendamente preocupantes para todos nosotros porque vivimos en sociedad, pero también para las autoridades. Ahora, si vas al gasto público, ¿no?, mediano en salud mental en toda la región, es de apenas un 2% del presupuesto de salud. Y más del 60% de este dinero, de ese 2%, se destina a hospitales psiquiátricos. O sea, cuando ya está todo consumado. Claro, no es la solución, es apagar el incendio. Totalmente. A lo largo de su vida, según un informe de UNICEF, niños, niñas y adolescentes y también los jóvenes experimentan distintos niveles de salud mental y de bienestar positivos. 1 de cada 10 de ellos también experimentará un trastorno de salud mental. Lamentablemente la mayoría nunca, como queda claro, recibe la atención que necesita. Bueno, y justamente es a ellos, los niños, niñas y adolescentes, que les vamos a dedicar gran parte de este informe escuchando a 3 especialistas. Sí, primero vamos con una definición general sobre la salud mental en nuestro país, a cargo de la psiquiatra Natalia Trenki, que es médica, psiquiatra, como te decíamos, infantil y adolescente, es psicoterapeuta también cognitivo-conductual y además es una conocida escritora que es muy conocida en los medios por sus Siempre aportes. Que pasa muy algo clara. la vamos a buscar a Natalia, Sí, porque si dale, no, vamos a escuchar. ponela. Yo suelo decir que la salud mental es una cenicienta que se ha vuelto muy popular. No deja de ser cenicienta, pero se habla mucho más de ella. Muchas veces no sabiendo muy bien de lo que se habla. Por eso me parece oportuno que pensemos un poco en qué es realmente la salud mental. Y empecemos que es un estado de bienestar mental en el que la persona puede desarrollar sus capacidades cognitivas, psicológicas y sociales, que le permite hacer frente a las vicisitudes normales de la vida, al estrés normal de la vida, y que además lo vuelve capaz de contribuir a la mejora de su comunidad. Esto tiene que ver con las 3 dimensiones que tenemos los seres humanos, que somos seres biopsicosociales, ¿verdad? Que tenemos un cuerpo, tenemos una mente
y estamos en íntimo contacto con nuestro entorno y somos una unidad de todo eso, de esas por lo menos 3 dimensiones que están unidas, integradas, interconectadas, por lo que la salud mental no existe de manera aislada. La salud mental no existe en una nube, sino que integra un universo muy complejo sin el cual se desvanece. ¿Cómo podemos hablar de salud mental en un cuerpo que no recibe los nutrientes que necesita o que recibe, por el contrario, tóxicos? Está todo absolutamente interrelacionado. Y la salud mental es un proceso muy complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad, de imperfección y de variación. Salud mental no equivale a perfección, salud mental no equivale a ausencia de sufrimiento, ni de defectos, ni de debilidades. Es un estado de bienestar que acepta la diversidad, acepta la imperfección, acepta el dolor inherente a situaciones que normalmente producen dolor. Uno puede mantener muy bien su salud mental aunque sufra o no. En el viaje perdí mi verdad. Está buenísimo lo que dice Natalia, ¿no? Porque al final salud mental justamente es ese camino a la aceptación y la superación de los problemas. Es imposible que no tengas problemas. Problemas vamos a tener Sufrimiento todos. va a haber, el tema es Claro, qué haces con eso. Claro, o cómo lo procesás, ¿no? Y vulneraciones vitales de la población, como bien decía ella, que no pueden ser cubiertas por la salud mental, ¿no? Sí, y señala que hay entornos de la realidad que permiten el fortalecimiento mental. No hay atajos, dice Trenki, para solucionar la salud mental. Y eso suele ser muy poco atractivo para el sistema político. A ver. La salud mental no puede, además, solucionar por sí misma vulneraciones vitales de la población, ni muchos de los sufrimientos de las comunidades, ¿tá? A veces apelamos a que todo esto se arregla con salud mental. Bueno, también hay que darles de comer, ¿no? También hay que ofrecerles un techo digno. También hay que ofrecerles un entorno libre de violencia. Todo eso forma parte de la realidad que colabora o no a que uno se fortalezca mentalmente. Salud mental no depende exclusivamente de los profesionales de salud mental, ¿tá? Muchas veces se dice, sí, lo que pasa es que faltan psiquiatras o faltan psicólogos. Eso sería un problema, si así fuera, que se podría ver. Pero la salud mental no depende de eso, ¿verdad? Depende de toda la comunidad, depende de los economistas, de los políticos, de los sociólogos, de los cocineros, de los vecinos, de todos nosotros depende la salud mental. Cada uno desde su lugar, cada uno aportando lo que tenga para aportar. Otra característica de la salud mental, que no hay vías cortas para solucionar sus problemas, no hay atajos. Todo camino que apunte a mejorar la salud mental comunitaria es un camino comprometido en serio, a muchas puntas, exigente, lleva tiempo. Por eso es que es un tema muy poco atractivo en realidad para los políticos, más allá de que la nombren, porque no es algo que ejerzan una acción hoy y mañana cosechen el resultado, sino que son cosas que demoran, que llevan tiempo, mucho tiempo, y eso a veces no puede canjearse en votos, lo que para la clase política suele ser un problema grave. Y voy a sumar algo, ¿no? Que muchas veces termina enrabado cuando los políticos o cuando la gente que toma decisiones habla de salud mental. No se soluciona solo con plata, ¿no? No es solo plata. Vamos a poner más plata, está bien, pero ¿qué haces en el camino? Como decía ella, ¿no? Esto de la multidimensionalidad. Sí, la contención familiar, que es fundamental en estos casos también. La familia también se suele enfermar cuando hay un enfermo de salud mental en el seno familiar, y es necesario no solamente atender al paciente, sino a todo su entorno que lo contiene. Y hay una sensación de desborde, ¿no? Claro, totalmente. Y en un mundo donde todo es rapidísimo, lo que dice Natalia, ¿no? Sí.
de que El no marketing es... político ahí. Esto no es se un complica. proceso Y rápido. yo te diría, más allá de los políticos, el sistema de salud. Sí. ¿no? Totalmente. El sistema de salud tiene un desborde brutal que obviamente a los políticos... Digo porque son los que no- terminan tomando decisiones, Los ¿no? políticos no logran resolver, pero el propio sistema de salud está atorado con toda esta situación que crece, que crece. Bueno, y si crecerá, escuchá estas cifras, aproximadamente 1 de cada 7 adolescentes en el mundo tiene un trastorno mental, lo que representa el 15% de la carga total de enfermedades en este grupo, según los últimos datos que sobre el tema aporta la Organización Mundial de la Salud. Y la ansiedad y la depresión son los más comunes entre estos. Cerca de la mitad de todos los trastornos mentales, además, empiezan antes de los 14 años. Hablamos, y ustedes lo van a escuchar, al doctor Fabricio Choca. Él es médico psiquiatra pediátrico, especializado en salud mental infantil y adolescente, y es un referente en temas de infancia y adolescencia. Bueno, y a Fabricio le pedimos una reflexión sobre cuáles son hoy los temas más relevantes justamente en materia de tratamiento de la salud mental en niños, niñas y adolescentes, pero también el impacto de las situaciones de violencia, de abuso. ¿Cómo lo ve él, no? ¿Cuál es su reflexión? Escúchalo. Los temas más relevantes en salud mental en niños y adolescentes, sin duda que al colectivo lo que le preocupa tiene que ver con todos aquellos temas que están vinculados a las situaciones de violencia en la infancia y en la adolescencia. Situaciones donde el menor queda en el lugar donde es víctima de situaciones de violencia, es testigo, y obviamente que ahí aparece todo lo que tiene que ver con la vulneración de sus derechos, las pautas de crianza, en donde muchas veces se dan situaciones de malos tratos, situaciones de abuso, situaciones de negligencia. También otras situaciones donde es el menor quien ejerce las situaciones de violencia, muchas veces sobre sí mismo, constituyendo situaciones de intentos de autoeliminación, heridas autoinfligidas e intentos de suicidio. Estos datos últimamente a nosotros nos han preocupado por el aumento de lo que ha sido la tasa en los últimos años. Hay otro tipo de conductas que son los trastornos externalizados e internalizados, lo que tiene referencia a todo lo que es los trastornos conductuales que vemos en los menores, conductas disruptivas, oposicionistas desafiantes, disociales, así como también los trastornos internalizados, como pueden ser los trastornos por ansiedad y los trastornos por depresión. Ni muy grandes tampoco, somos muchos y también somos pocos, somos el golpe. A Choca le preocupa, y lo escuchábamos entre otras cosas también, el incremento que hay en las autolesiones en niños y en adolescentes, ¿no? Está hablando de Uruguay, está hablando desde su experiencia clínica, y porque además ha visto, y él me lo señalaba también con otros colegas, que ese crecimiento ha tenido, digamos, un crecimiento muy, muy importante, muy relevante, particularmente en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años. Bueno, ¿qué actores deben estar presentes justamente? Venimos hablando de las responsabilidades, ¿no? ¿Quién ataja esto? ¿Qué actores deben estar presentes ante estas situaciones para ejercer una importante incidencia en el cuidado y la prevención de la salud mental? Y acá es donde nos metemos de lleno en lo que decíamos, ¿no? El desborde que tiene el sistema de salud y obviamente la escasez de recursos humanos. Sin duda que capaz se piensa que el sistema sanitario es el responsable y es solo uno de los organismos que tienen que estar presentes, o de alguna manera es uno de los actores en todo esto. Inicialmente apostamos a que el sistema familiar y la comunidad puedan ejercer sobre los niños y adolescentes mucha incidencia en el cuidado de la salud mental, en la prevención, en la promoción. Por otro lado, el sistema educativo, que también ha tenido en el último tiempo como muchos cambios, muchas modificaciones, en donde consideramos que en muchos casos hay una disminución de la contención del niño o niña. Y por otro lado, obviamente, el sistema de salud, en el cual, a pesar de haberse aprobado una ley de salud mental, todavía
no se ha implementado como se requiere, teniendo en cuenta que hay una demanda que es importante, con una escasez de recursos y una distribución de los mismos, quizás en todo el territorio nacional, que no es muy homogénea. Entonces, me parece que son varios los actores que tenemos que trabajar en pro de mejorar la salud mental en la franja etaria de niñas, niños y adolescentes, así como también en los adultos, que si bien no es mi tema, no es mi especialidad, pero que también creo que aplica los mismos factores. Cuando eras niña, callabas. 11 de la mañana, 25 minutos. Ya nos vamos a meter a fondo con el presupuesto nacional, en qué está pasando en este año justamente. Te decíamos, no es todo plata, pero hay que sostenerlo de alguna manera. Ya quiero leer algunos mensajes que están llegando por WhatsApp, también al 6900. En el chat de YouTube también hay mensajes. Sí. En el Hospital Pereira Rosell, dice alguien, se desarrolló el efecto mariposa, un dispositivo teatral intrahospitalario para los adolescentes en situaciones vulnerables. Mirá, los resultados fueron muy positivos. No tengo el WhatsApp del programa, es muy interesante. Ahora lo quieren replicar en el resto de los centros del país. Dice el 731. Rosario dice, depende también del entorno familiar, mucha contención. Se necesitan profesionales, dice... Sí. Que se comprometan, te tratan como un perro, psiquiatras no se interesan, te quieren atender en 5 minutos y psicólogos inaccesibles, no puedo pagarlo como jubilado, hace un año dejé toda medicación y no hay un día que no me levante y piense ¿qué hago con mi vida? No es que me quiera matar, es como que no quiero vivir. Es durísimo, dice Enrique de Maroñas. Y además pensarlo, lo hablamos siempre, ¿no? Acá pensando en la compañía, hay mucha gente que es sola. Que capaz que la única persona que le pregunta ¿cómo andás? O ¿cómo pasaste el día? O es ese médico que lo está recibiendo, que viene a recibir 40 pacientes más, o no sé cuántos pacientes más. Hay una cosa de sensibilidad ahí, de frenar un segundito, ¿entendés? Aparte, los psiquiatras en realidad es una especialidad de las que son pocos, ¿no? Pocos sí. En relación a la demanda que existe. Los psicólogos no, pero también hay que ver las especializaciones de los psicólogos. Si hay suficientes para los trastornos que se están generando, y además en el sistema de salud ya se sabe que el psicólogo es un bien escaso y preciado. Pero por más que se ha incorporado en las prestaciones algunas psicoterapias, pero muy específicas para algunos grupos. Vuelvo a lo que decía Natalia, ¿no? No es solamente el psiquiatra o el psicólogo, es el que te atiende cuando vos llegás a la institución médica. Que te diga buenas tardes, buen día, parece una boludez, pero es el contexto, ¿no? Bueno, el presupuesto, hay muchos mensajes más, los vamos a leer a todos en un ratito cuando terminemos, pero el presupuesto nacional de Uruguay para 2025 incluye partidas adicionales significativas destinadas a la infancia, la salud y la seguridad, que en conjunto, lo dijeron en su momento, creo que fue Godone, ¿no? Sí. Representan el 64% de los fondos adicionales. O sea, del incremento presupuestal respecto al periodo pasado. Específicamente en salud mental, el presupuesto de este quinquenio 2025-2030 contempla inversiones para la conformación de equipos especializados, de lo que hablábamos, ¿no? Y la mejora de la atención con un enfoque especial en niños, niñas y adolescentes. Sí, y hoy también vamos a hablar de algo a partir de este momento que mencionaba Laura en el pase, que tiene que ver con el acoso, con el ciberacoso, acoso en redes sociales que afecta gravemente la salud mental de los adolescentes, pudiendo causar ansiedad, depresión, aislamiento social y también un mayor riesgo de suicidio. Este es fuertísimo, pero estos efectos se deben a que el ciberacoso puede llevar a un estado de alerta y miedo constante, porque ya no es aquello de que en la escuela de repente te pelean, te hacen bullying y después te vas para tu casa y se terminó. Sigue. Esto es constante. Sigue y no para. Interrupciones del sueño, una comparación social negativa. Claro, vos estás todo el tiempo ahí midiéndote, agravado en ocasiones por el uso problemático de las redes sociales, que son 20 mangos aparte, ¿no? Sí, y algo que también nos pasa bastante desapercibido porque es muy silencioso, a los padres, ¿no? Bueno, ni que hablar. Bueno, hablamos con Damián Bencoam, se dice así, sí. Pepe, que es psicólogo deportivo, tiene años de experiencia trabajando con deportistas en clubes, equipos de distintas disciplinas, además de que se desempeña como docente en universidades, y él destaca 4 características que definen a los y las adolescentes. Por un lado, lo físico, que es donde el chico empieza, o la chica empieza a experimentar
todos sus cambios a nivel físico, hormonales, y aparte es algo muy visible y que ellos lo tienen muy en cuenta, y hay una comparación también respecto a los otros por el aspecto físico. Está lo emocional, que es cómo se sienten, lo cognitivo, que son los pensamientos, y lo social, ¿no? Con respecto a lo emocional, ya que ya hablamos un poco de lo físico, en esos momentos los adolescentes tienen picos emocionales que son como muy extremos. Por ejemplo, todos nos acordamos, los que nos hemos enamorado, nuestros primeros amores, la etapa de enamoramiento, que surge muy claro en la adolescencia. Ahí vemos de forma muy explícita cómo viven las emociones. Por ejemplo, el amor es el amor para toda la vida. Hoy en día los chicos hasta se hacen tatuajes con el nombre de la novia o el novio, las fechas que se pusieron de novios, etc. Y a su vez, cuando se termina la relación, sienten como que se les acaba el mundo. Entonces, bueno, a nivel emocional, esto es importante para nosotros los adultos poder identificarlo, que sienten. Y bueno, y después tenemos la parte a nivel cognitivo, donde ellos justamente en esta etapa de transición entre la niñez y la adultez empiezan con estos cambios. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué lugar ocupo en el mundo? Todos esos aspectos. Y esos aspectos lo vinculamos a lo social. Hay un psicoanalista, Peter Bloss, que lo llamó como la segunda individuación. O sea, que es una etapa de separación simbólica de los padres. Entonces a ellos ya no les alcanza a ser el hijo de, sino que ahora el adolescente quiere construir su propio nombre. Por eso es una etapa de conflicto a nivel interno. Que ese conflicto no quiere decir que sea violento, sino es una especie de cuestionamiento y de separación. Por eso él lo llama como una segunda individuación. Es como una cebolla, y capas y capas y capas, y cada capa que sacás tiene algo que parecía que no era importante, pero termina siendo vital. Claro. ¿No? Esto que dice la adolescencia y el cambio, cuando vos empezás a mirar para atrás y te acordás de lo que eras vos cuando eras chico. Claro, por un lado es una reafirmación de tu personalidad, Claro. por otro lado es una búsqueda constante, tenés que definir tu identidad en oposición a tus padres Y vos muchas decís, veces. Y el pertenecer, ¿no? Bueno, El Pertenecer a un grupo, La pertenecer inclusión. exactamente, no sentirse excluido, porque esto es lo que puede derivar justamente Sí. en este tipo de situaciones más vinculadas a la salud mental. Pero queríamos primero ir por esas capas de Totalmente. cebolla que ustedes mencionaban, para después entrar a fondo en lo que está pasando hoy concretamente con jóvenes y con niños uruguayos. Y estuvo bueno lo que dijo Damián, porque a veces a vos, ahora que sos más grande, te parece una boludez lo que están sufriendo. Claro, relativizás Y todo. para ellos es la vida, es lo más. O sea, para vos es una tontería los comentarios en un posteo, pero capaz que justamente cambió el cómo, pero el qué sigue siendo lo mismo. Pero acordate de la serie de adolescencia, ¿no? Claro. Que la llegamos a comentar bastante Sí, acá. totalmente. Cómo los pequeños códigos que manejaban ellos, su Los lenguaje, colores de los corazones. los colores de los emojis, todo eso era Totalmente. tan determinante Terminó siendo fundamental, terminó ¿no? siendo clave en la serie, ¿no? Totalmente. Y también lo que dice, y ahora lo vamos a escuchar en esta segunda parte también, es que atender la salud mental de los adolescentes desde una perspectiva de familia, que escuche sin juzgar, ¿no? Cosa que no es para nada sencilla. por otra parte. Y es como, para mí son los dos grandes desafíos, escuchar sin juzgar y dar herramientas sin cercenar, sin cortarle todo, ¿entendés? Porque la de sacarle todo tampoco es la solución absoluta. Lo que pasa es que hay veces que el momento que estás viviendo es que vos como adulto y por experiencia sabés que esto es drástico y que tenés que tomar alguna medida, Claro, porque sabés no qué podés hacer a veces, dejarlo, claro. no podés dejarlo. Hay situaciones que vos no podés dejar al chico, la chica, en su libre y sano decisión, ¿no? Porque la situación Porque es no muy está siendo complicada. sana, claro. Y bueno, después el psicólogo también nos hablaba bastante de esto que mencionábamos de las redes y el bullying, que en realidad siempre existió, pero hoy se está perpetuando en las redes y es algo que parece como silencioso y a veces invisible para los adultos, ¿no? Claro, ¿y cuál es el problema? Esa era la pregunta que le hacíamos, ¿no? De validarse solo ante tus seguidores en redes, ¿no? Y esto es lo que respondía. A ver. El problema es cuando se vuelve el único lugar donde buscan validación, porque ahí entra en juego la comparación constante con el otro, el uso de los filtros, es mírame de determinada manera, que yo quiero que me veas sin como imperfecciones, la presión de mostrarse felices, hoy en las redes también, toda felicidad, y tenemos muy claro que esto
no es así, y la necesidad de pertenecer a cualquier cosa, a algo con el que vos te sientas bien, que consideres que pueda ser hasta aspiracional, que uno o quiere pertenecer, y muchas veces lo que termina sucediendo es que a costos que no son muy saludables. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que el adolescente también encuentra en las redes un espacio para expresarse, para vincularse de otra manera, incluso para buscar respuestas que a veces en la casa no se animan a preguntar. Muchas veces eso pasa porque no hablan por miedo, por sentirse juzgados, por vergüenza o por no sentirse comprendidos. Más allá de las redes, también tenemos el bullying, que está incluido en la parte de las redes. Hoy el bullying sigue dentro de las redes sociales y lo extra presencial. O sea, el bullying hoy en día termina siendo como algo muy silencioso y muchas veces es invisible para los adultos, pero está muy presente en ellos. Entender que el bullying no nace porque si en la adolescencia aparece con mucha fuerza, porque es una etapa de construcción de identidad, como dijimos anteriormente. También pasa porque el grupo cobra un valor muy importante en esta etapa. Pertenecer en la adolescencia se vuelve algo vital y de seguridad. ¿Qué es lo que te buscan? El pertenecer con una identidad propia, pero en común. Entonces a veces que con tal de no quedar afuera, cuando se ven situaciones violentas, quien no está involucrado directamente en esa agresión pasa a no hacer nada. Que ahí está el problema, ¿no? Qué tema el del grupo, loco. Loco. Qué tema el del grupo. Que además vení. Qué pesadilla. Nadie eso. está libre, ¿no? No, claro. Nos pasa a todos y nos pasó a todos cuando éramos adolescentes. Y hay jugadas estratégicas dentro de los chiquilines, como si vos le das pelota a no vas a ser parte del grupo. Entonces la persona, el chico elige, bueno, no le doy pelota a que venía siendo mi amigo porque si no quedo afuera. ¿Y qué hace el grupo? Adopta al que le había pedido que no fuera. Entonces entra y entonces vos quedás afuera, porque ahora el que vos pretendías de alguna manera censurar es parte del grupo y entonces no te quiere. O el censurado... En 8 horas, ¿no? O sea, y el censurado, por ejemplo, invita a la piscina a todos los chicos, ¿no? El censurado. Entonces los compra. Pero a vos te exigieron que lo dejaras afuera. Entonces ahora no tenés lugar. Ahora es muy político, feo, ¿no? es muy feo, es difícil. Y aparte, en los teléfonos, chiquilines, cuando vos quedás afuera del grupo y supiste estar en el grupo, no es que te sacan. Por ejemplo, cuando se van de vacaciones o se invitan a la piscina y vos no estás, la persona ve cómo se divierten los chicos que eran de tu grupo y vos no estás. O sea, lo estás viendo en vivo. Por eso cambió. Porque capaz que después te ibas a tu casa, te peleabas con todo y no te enterabas. Por eso lo decíamos. Pero es una gotita que sigue pegándole a la roca, ¿viste? Es preocupante porque sigue existiendo, pero hoy quizás lo más preocupante es que, como decía el psicólogo, hay muchos que no hacen nada, ¿no? Lo dejan, transcurre, forma parte de la realidad hoy de muchos. Creo que todos como padres intentamos manejar herramientas o intentamos dar herramientas, ¿no? Tanto para evitar eso, que sean víctimas como para que sean victimarios también. Totalmente. Recuerdo una experiencia que había en una escuela, no sé si era en Europa, pero que había una silla que estaba pintada de un color verde, no sé, y ahí se sentaba el niño que en el recreo no se podía juntar con nadie. Entonces lo que es un señalador de que alguien se tenía que sentar con él, porque si estás en esa silla es porque nadie quería jugar contigo. Claro, entonces se ve que los padres ya entendiendo ese juego le decían, si ves que hay un compañero que se sienta en esa silla, vos andá y preguntale cómo está. Claro. Y ahí se conformaba un grupo que partía de esa premisa de no dejemos solo a un par nuestro, ¿no? Totalmente. Bueno, y en medio de todo esto, otro tema que cruza es el de la violencia, y un dato que hemos comentado otras veces, pero que viene digamos, es importante volver a ponerlo sobre la mesa, ¿no? 2024, el CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, atendió 8.900 situaciones de violencia, de las cuales 1.963 fueron casos de abuso sexual. Y acá es lo del inicio, ¿no? De Natalia Trenchi. Si queremos que mejoren en su salud mental, no le demos un mundo de violencia y de abuso, ¿no? En 2024, los suicidios en jóvenes menores... Sí. Terrible. En 2024, los suicidios en jóvenes menores de 24 años representaron el 16% del total de casos en el país, lo que equivale a un suicidio
cada 3 días en este grupo etario. O sea, menores de 24 años. Y claro, y en el momento en el que tenés que estar pensando en todo lo que querés, estás pensando que no querés más nada. Y eso es terrible, ¿no? A mí es como de los golpes más duros, ¿no? Pensar en eso, en llegar a ese extremo, ¿no? Bueno, muchos mensajes que llegan, se imaginarán, ¿no? Al 6900, también al 092-690-690, por el chat de YouTube también. Nadie se pregunta por qué todo cambió tanto, dice el 327, dónde están los errores que se cometen. Bueno, mirá el 484, también el problema es que nuestra vida diaria es un infierno, estamos en medio de un ambiente muy violento, demasiado ruido agresivo, demasiado mate, dicen nosotros con el ruido. Acá alguien dice en el chat de YouTube, los psicólogos no son escasos, hay muchos profesionales desocupados. Sí, sabemos que hay muchísimos psicólogos en Uruguay, pero no sé si están donde tienen que estar. Y lo que dice Isabela es que además no hay lugares de inserción laboral, faltan en la salud, en la educación, en las empresas, etcétera. O sea, es como raro lo que pasa con los psicólogos, sí, ¿no? Porque se reciben un montón y se supone que son más de lo que son necesarios, pero después no están atendiendo, o sea, no están accesibles. No sé cuál es el eslabón ahí que está roto de esa cadena. Debería prohibir redes sociales o eliminarlas, dice Damián. Está también lleno de pelotudeces que arruinan la vida a nuestros niños y adolescentes. Lo veo en mis hijos. Trato de que utilicen la tecnología para aprender, pero es inútil. Te sumo algo que es como también, ¿no? Me pasa a mí, y creo que nos pasa a todos. Yo me pongo a mí porque está... sacar el teléfono y ponete vos, pero vos también tenés que dedicarle tiempo. Porque hoy el teléfono es la solución para los dos. Se lo das al pibe, está 1 hora con el teléfono y vos podés hacer lo que vos tenés que hacer. Sacarle el teléfono significa que vos también tenés que poner de lo tuyo, viejo. Para sentarte ahí, para poder darle bola. Para embolarla, no. Claro. Si vos realmente poner un poco, ¿no? de lo nuestro y que vos te quejás de que él tiene el teléfono, pero vos estás media hora mientras cenan con el teléfono también en la mano. Sí, acá sobre el tema de la salud llegan varios, ¿no? Acá alguien dice, Verónica, dice, mi sobrino de 11 años le mandaron terapia hace más de un mes y no hay ni hoy en día no hay ni día ni número. Esto en una de las instituciones de salud más grandes, ¿no? Que es algo que está en el tema del acceso a la psicoterapia es brutal. Sí, no pasa solo los públicos, además, no, y para si nada. tenés que pagarla, la manera en que mucha gente accede es pagando de forma particular. En realidad, el ticket que te da acceso a, creo que son 5 o 6 sesiones, sale más o menos lo mismo que lo que le pagarías por una sesión. Claro. En privado, ¿no? Señores, 11 de la mañana, 42 minutos, informa que algo de Pepe Sena. Lo podés volver a escuchar el domingo en Lo Mejor de las Cosas y también en sarandí690.com.uy. Gracias, Pepe.